Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco que empiece la semana con nosotros. Tenemos mucha información que compartir con usted. Fíjese que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que dos aeronaves, una de Delta y la otra de Aeroméxico, entre las calles de rodaje B y D, tuvieron un impacto entre la punta del ala de una y el estabilizador horizontal de la otra. No ocasionaron daños, en este caso a las personas. Las autoridades iniciaron investigación para determinar por qué chocaron estas dos aeronaves. Subrayo, una de Delta y yo, menos mal que las dos son de SkyTeam, en este caso Aeroméxico y Delta. Esa es la información que le tenemos. Le comento en otros asuntos que se encuentra efectivamente a Ceci Patricia Flores, buscadora, encontraba en calidad desaparecida. Fue localizada sana y salva. Se trató de una falla mecánica del vehículo en un lugar sin señal para utilizar teléfonos celulares. Eso es lo que da a conocer el gobernador Rubén Rocha. En más información le comento que diputados del PAN piden juicio político en contra de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, por el audio que, como usted sabe, se filtró, en el que decía que el mejor de los mundos era que el INAI no estuviera operando, es decir, si el Senado de la República está paralizado porque en un momento determinado se dio un veto del presidente y otro lado un amparo de una de las aspirantes, pues que ahí se podían quedar y era el mejor de los mundos. Hoy platicamos con Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidenta del INAI, y dijo: haremos valer por todas las vías nacionales y, por supuesto, activando a nuestros aliados internacionales el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la información. También legisladores piden la comparecencia del general Sandoval. Hay pues un artículo que hoy se publicó en el Universal a propósito de una serie de viajes que habría hecho tanto en aviones oficiales como en privados. Polémica en la Suprema Corte de Justicia el día de hoy. Declaraciones, bueno, la postura del ministro Saldívar, quien fuera presidente de la, ni más ni menos, de la más alto tribunal. Él pues está en contra, se posiciona en contra del proyecto del ministro Alcántara, que, como usted sabe, ha planteado que el mando de la Guardia Nacional no esté en manos del secretario. Hoy el ministro Saldívar hizo un razonamiento que ha generado pues mucha conversación a lo largo del día. Se va al próximo periodo de sesiones la ley minera, la famosa ley minera, que bueno, pues también ha causado mucha polémica y posicionamiento de distintos grupos. Reportan en Piedras Negras a un ciudadano norteamericano desaparecido. También estaremos en aquella parte del país. Tensión en San Cristóbal tras la muerte de un líder de comerciantes. Ayer hubo debate en Coahuila, estuvo pues divertido, muchas acusaciones. La 4T con 3 candidatos se dieron con todo, inclusive el señor del sombrero se lo quitó. El presidente de la República dice que el espionaje de los Estados Unidos, el tema de la investigación de la DEA, es una intromisión abusiva. Hoy estuvo Salazar en Palacio Nacional y hace un instante platicábamos con el embajador Moctezuma, nuestro embajador en Washington, y dice que el ánimo de México es efectivamente un ánimo de cooperar para resolver el grave problema del fentanilo. Hoy se presentaron algunos de los elementos de la campaña que se dará a conocer para sensibilizar a la juventud, particularmente de los graves daños que genera esa sustancia. 9 mexicanos se encuentran en Sudán, en donde pues la violencia está creciendo de manera preocupante. Bukele dice que la comunidad internacional diga misa. En los últimos tiempos no ha habido, en los últimos días, ningún asesinato, y él dice que tiene el respaldo del 91% de los salvadoreños y por tanto es el más querido, dice, de todos los líderes. Después viene Modi de la India. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. El CONACYT ha estado enviando información a quienes participan de manera directa en el tema de la ley de ciencia que viene ya a discusión en el Congreso. Fíjese lo que pregunta en este caso un CONACYT que el día de hoy pues sale mal parado porque el Universal recuerda, entre otras cosas, que pues ya están levantando la pandemia y la vacuna patria pues no existió o no la vimos, ¿no? Hemos visto muchas vacunas, pero la mexicana nunca salió. Y bueno, pues preguntan: ¿estás de acuerdo con el derecho humano de la ciencia y sus beneficios? Que no se creen fideicomisos que permitieron en el pasado transferencias millonarias a transnacionales y no dieron los resultados esperados a la vez que el país bajó en eficiencia y en innovación.
que se garantice la libertad de cátedra e investigación, que el financiamiento público a la ciencia básica y de frontera no se interrumpa como sucedió antes del 18, que el presupuesto público para las humanidades, ciencias, tecnología e innovación forje autosuficiencia y soberanía tecnológica. Menos mal que no estamos dependiendo de la soberanía tecnológica, si no, no tendríamos aparatitos de estos, ni vacunas, ni la mayor parte de las cosas que utilizamos, pero bueno, eso lo agrego yo. Que haya becas para estudiantes de posgrados públicos, que la ciencia, además de generar conocimiento, articule capacidades para atender problemas prioritarios del país, que se asignen las becas directas a los estudiantes mexicanos de posgrado sin intermediarios, pues esto es lo que dicen. CONACYT dice, si tu respuesta es sí, estás de acuerdo con los mandatos de la iniciativa de ley presentada por el presidente López Obrador. Parece que meten cuestiones, yo entiendo que la política haga muchas, en este caso, funciones, y particularmente en esta administración, pero tuvo una en este caso, estrategia de innovación, pues debería estar por encima de partidos y cosas de este tipo, ¿no? Una especie de gran pacto de Estado de cómo vas a posicionar a México en los próximos años. Pero bueno, viene la discusión en el legislativo y estaremos pendientes del tema. Héctor Herrera, ¿qué dijo el presidente esta mañana? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonardo? Buenas noches. Pues hoy, para evitar, dice el presidente, que en México se replique la crisis que vive Estados Unidos con el tema de las drogas, en especial con el fentanilo, pues puso en marcha la estrategia de prevención de adicciones en las aulas, sobre todo educación básica, media superior. Hoy en la mañanera, Leonardo, el primer mandatario, dijo que ya no son los tiempos de Calderón ni tampoco de García Luna, porque en el tema de las drogas con los Estados Unidos hoy hay cooperación y no sometimiento, y rechazó la intromisión de las agencias como la DEA. Reveló incluso, Leonardo, que en gobiernos anteriores la Secretaría de Marina estaba sometida a la DEA. Escuchemos. Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente Biden, que ha actuado con mucho respeto. Hoy pidió nuevamente el presidente a los norteamericanos revisar sus estrategias de combate a las drogas, porque claramente dijo no están funcionando, pero sobre todo que pongan atención a los cárteles que allá también existen. El problema, insistió, no está solo en Sinaloa. Escuchemos. Pero todavía allá quisieran que fuese como antes, pero miren cómo vamos nosotros a aceptar las mismas reglas, las mismas condiciones después de lo de García Luna. Y bueno, de ahí pasó al tema del sistema de salud. Leonardo dijo que pues él sigue trabajando para fortalecerlo, no para que sea como el de Dinamarca, sino incluso mejor. De hecho, él convocó a médicos jubilados del IMSS a que se incorporen a este programa del IMSS Bienestar, porque reconoce hoy el Ejecutivo que pues existe un déficit de médicos especialistas. Yo los convoco a esos 10,000, ese es el planteamiento de SOE, para que trabajen en el IMSS Bienestar y se les mantiene su jubilación, su pago, y se les contrata, se les garantiza 5 años, un contrato de 5 años. Dice que el sistema de salud va a seguir mejorando con la contratación de más médicos, rehabilitando hospitales y ampliando la compra de medicinas, que dijo incluso ya están garantizadas para este año y el 2024. También soltó ya casi de repente que Cecilia Flores, esta lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora, que se encontraba desaparecida, apareció sana y salva, aunque ya pues no dio más detalles. Y para cerrar te cuento que pues alrededor de las 11 de la mañana, pues por todo este tema que ha traído el presidente con las agencias de narcotráfico, el fentanilo, pues estuvo nuevamente en el Palacio Nacional el embajador de Estados Unidos de nuestro país, que en Salazar salió pues prácticamente una hora después, y ahora sí no quiso dar declaraciones, Leonardo. Ya. Oye, entonces mejor que Dinamarca, ¿no? De plano. Pues dice hoy el presidente que pues vamos, que corremos para Dinamarca, y que pues está en el asunto de los hospitales, ahora con los médicos, aunque sean jubilados, que regresen en los temas de especialidad para el bienestar, que bien sabes es para zonas que pues no están cubiertas con estos
con esos servicios, y los medicamentos, dice el presidente, que pues están garantizados para este año y el que viene. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Gracias. Adiós. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido este lunes un alto al fuego en Sudán. Condeno enérgicamente el estallido de enfrentamientos que está teniendo lugar en ese país y hago un llamado a los líderes de las fuerzas de apoyo rápido de las Fuerzas Armadas sudanesas para que cesen inmediatamente las hostilidades, restablezcan la calma e inicien un diálogo para resolver la crisis. Antes de pronunciar el discurso de apertura del Foro sobre Financiación para el Desarrollo, Antonio Guterres ha denunciado que la situación ya ha provocado terribles pérdidas en vidas humanas, entre ellas de muchos civiles. Insto, dijo Guterres, a todos los que tienen influencia sobre el deterioro de esta situación a que presionen en favor de la paz y apoyen los esfuerzos para poner fin a la violencia, restaurar el orden y volver a la senda de la transición. Esto es lo que dice el secretario general de Naciones Unidas. Ya le comentaba que entre hay 9 mexicanos allá en Sudán y bueno, pues hay por supuesto monitoreo permanente de su situación, un tema que se ha deteriorado notablemente en los últimos días. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Valdés, Guillermo Valdés. Usted lo sabe, él fue director del CISEN en su momento. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches. Oye, pues ¿qué lectura tienes de la reunión que tuvo lugar en Washington, la reunión entre los dos gobiernos, la estrategia norteamericana y después, a continuación, pues que diera a conocer la DEA este operativo contra los chapitos, que incluyó intervenciones, que incluyó muchas cosas? En fin, ¿cuál es tu punto de vista sobre los últimos acontecimientos, doctor? Mira, pues yo creo que lo que hemos visto en estos últimos días con motivo del tema del fentanilo es un rotundo y enorme desmentido a la narrativa presidencial, tanto sobre su estrategia de seguridad como sobre la situación misma del fentanilo. O sea, de hecho, el presidente todavía hoy en la mañana dice que aquí no se produce fentanilo. Y pues esta narrativa, que puede tener mucha credibilidad entre los seguidores del presidente, fuera de ellos pues no tiene ningún viso de credibilidad, y menos en Estados Unidos, en donde el fentanilo se ha vuelto un problema con dos vertientes muy claras. Por un lado es el tema de la epidemia de muertes, de mortandad por la sobredosis de esta droga, que es un problema de salud pública gravísimo que tiene realmente preocupada a la sociedad norteamericana. Y por otro lado, la segunda vertiente es la política, la presión que están ejerciendo los republicanos sobre la administración Biden para que haga algo al respecto y no se vea rebasado la administración, la Casa Blanca, por este problema y se vuelva un punto débil en las campañas que se vienen el próximo año, pues ha hecho que el gobierno de Biden endurezca su posición, y por más que López Obrador diga que aquí no se produce y que aquí no hay problema y que van ganando la guerra, etcétera, pues lo que vimos es que tuvo que ir todo el gabinete, y además en una reunión pues con un mensaje, mientras no tengamos datos más claros, como muy vergonzosa para México en términos de quienes estaban de un lado y del otro lado de la mesa. Por un lado estaba todo el gabinete de seguridad de nuestro país, más el secretario de Salud y el fiscal general de la República, ¿sí? Así es, y del otro lado el procurador general y la señora Sherwood, la asesora de seguridad de Biden, y nada más. Entonces era como el decir, señores, a ver, su presidente puede decir lo que quiera de fentanilo, tal es un problema de él, y se me ponen a trabajar y esto es lo que vamos a hacer. Y también es así el problema, que los primeros que tienen que caer son los hijos del Chapo, porque ya hicieron la investigación, los infiltraron. Esperemos por el bien del país, para que no crezcan mayores represalias o mayores acciones unilaterales de parte de Estados Unidos, que sí se pongan a trabajar en serio y hagan algo pues sensato y eficaz contra
no solo el cártel de Sinaloa, sino también contra el de Jalisco Nueva Generación, porque los dos son responsables de la fabricación y exportación de fentanilo a Estados Unidos. Porque yo creo que aquí en este tema de un país, de un gobierno de Estados Unidos preocupado y ocupado en este tema del fentanilo, con estas consecuencias en salud y en política ya, no se van a cuidar y no van a tener miramientos con nosotros. Entonces puede ser cada vez mucho más dura el posicionamiento. No sé si veías hace poco un Twitter de Arturo Sarucán que decía que entre los candidatos republicanos hay dos temas fundamentales en los que les están pidiendo que se pronuncien todos los que quieran ser diputados, senadores de ese partido el próximo año, es que quieran que se declaren como terroristas a las organizaciones del narcotráfico mexicanas y que estén dispuestos a permitir una intervención militar unilateral de Estados Unidos en México. O sea, ese es un poco el panorama al que nos podríamos enfrentar si es que no tomamos en serio que hay que atender con eficacia y con seriedad el problema de la producción de fentanilo. Así es, Guillermo, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Leonardo, y buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Este fin de semana se dio a conocer que fue detenido ya Salvador Guerrero González por parte de la Policía Federal Ministerial, el director delegado de Migración en precisamente Chihuahua. Vamos a ver qué ocurre con el titular de Migración, que como usted sabe, bueno, pues ha sido llamado a declarar, pero aún está en el cargo, para sorpresa de muchos. Bueno, ya está en el estudio Salomón Chertorivsky, como todos los lunes, tiene su comentario. Salomón, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto verte a ti, a tu auditorio y aquí. ¿Cuál es nuestro tema esta semana? Mira, pues te quiero comentar que no solo vamos a hacer un sistema de salud como el de Dinamarca, sino que vamos a hacer aún mejor. Y lo que tendremos que decir con toda puntualidad, Leonardo, es que no estamos lejísimos de Dinamarca. Estamos lejos de regresar a los niveles que teníamos antes de que iniciara esta administración. Pero, a ver, para abrir boca, un dato. Mira, Dinamarca y México. Nosotros invertimos al año en promedio para la salud de cada uno de los mexicanos alrededor de 4,700 pesos por año. Esto se invierte mucho más a los que están asegurados en la Marina, en Pemex, y mucho menos a quienes antes tenían seguro popular y hoy realmente no tienen nada. Pero en promedio 4,700 pesos. En Dinamarca, para atender la salud de un danés, una danesa, al año se invierten 105,000 pesos. Eso nada más en materia presupuestal, en donde estamos. Pero bueno, lo que se ha destruido, y uso esa palabra con todo conocimiento y claridad, que se ha destruido de forma criminal. 3 tsunamis que tendríamos que primero recuperar ese espacio para tratar ya de emparejarnos y pensar en el sistema de salud de futuro. Voy rápido sobre esos 3. La primera, desapareció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Seguro Popular. Se destruye basado en una frase coqueta: el Seguro Popular no es ni seguro y no es popular. Se evade toda la evidencia. Es la política social, Leonardo, que más estudios tenía, más trabajos publicados en revistas bajo revisión de pares. ¿No era perfecto? Claro que no. Pero en todos esos esfuerzos se sabía lo que funcionaba, lo que no funcionaba, lo que había que corregir, e incluso estaba el qué había que hacer específicamente para corregirlo. Pues en lugar de eso se va a una entelequia, se piensa en el INSABI, sin reglas, que ha sido no se sabía. Un fracaso clamoroso. Ni tenemos que dar los datos ni la información, porque el propio gobierno ha reconocido que ha sido un fracaso al intentar una nueva cosa, que es una invención, que es a partir del IMSS Bienestar,
tratar de dotar de servicio a la población que no tenía seguridad social. Digo, el IMSS Bienestar, que es una institución bien bonita, pero es un programa, Leonardo. Empezó el IMSS Coplamar, después Solidaridad, Progresa, un largo etcétera, para atender en 19 estados de la República únicamente población rural, semiurbana, en primero y segundo nivel de atención. Es decir, es un programa que nunca generó expertise en la atención de un modelo en su conjunto, y segundo, que nunca atendieron el tercer nivel, es decir, la alta especialidad. A ellos se les va a dar la responsabilidad de ahora atender a 60 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué va a pasar? Va a volver a fracasar. Me duele muchísimo porque seguimos alargando una solución de realmente de envergadura. Pero no solo ello, como van a distraer recursos del IMSS, régimen ordinario, para tratar de cumplir con el capricho del presidente, pues también quienes son derechohabientes del IMSS se van a ver afectados. Primer gran problema. Segundo, gravísimo problema, se destruyó, Leonardo, destruyó el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos. Creo que no es una novedad hablar de desabasto. Las páginas de nuestros diarios están todos los días llenas con evidencia. Hay que salir a la calle a platicar con cualquier persona para saber que desde un analgésico hasta un medicamento oncológico no hay. ¿Por qué? Otra vez, hay corrupción. Seguramente la vía... Bueno, a castigar a los corruptos, a perseguir a los rateros, me parece que es importantísimo, pero no. Había más de 500 servidoras públicas, servidores públicos en el IMSS, adscritos al IMSS, dedicados profesionalmente a hacer todo el trabajo de planeación. Complicadísimo, Leonardo, porque entender el estudio de demanda, cuánto se va a necesitar en más de 4,000 puntos del país, por lo menos 1,600 productos entre medicamentos e insumos médicos. ¿En qué momento del calendario anual necesitas entender las epidemiologías regionales? De los mercados internacionales. Historia. Para eso la oferta, los mercados internacionales necesitas... ¿Cómo voy a negociar los medicamentos de patente que son un monopolio? Me tengo que sentar a negociar, no hay ahí licitación. Para poder negociar adecuadamente tengo que saber las capacidades de producción, los precios a los que están vendiendo en otros lugares del mundo. Con ese estudio de mercado ya me siento. Coordinarte con los que compran también para las compras consolidadas. Los genéricos, cómo se compra, ahí sí. Es un proceso pero pues ahí tienes que entender cuántos se van a producir, quién va a producir. Ningún laboratorio va a producir un medicamento genérico si no tiene previamente el contrato con el gobierno. Pues sí. Pero hay que reconocerle a ese gobierno que ha demostrado cómo no se hace, ¿no? ¿Cómo no se hace? Ha dicho, me dejo de llamar, ya me le recuerda a uno eso, porque no tendría nombre. El presidente sin nombre. Exacto. Tercer elemento fundamental de la destrucción que tenemos que tener clarísimo y reconocer si queremos y estimamos que podemos construir un sistema que de verdad atienda a las mexicanas y los mexicanos. La pandemia. Muchas veces hemos hablado de la gestión criminal que se dio por el enguaraz de López-Gatell y sus decisiones, la pésima gestión en esta ciudad, la ciudad del mundo donde más gente murió por 100,000 habitantes, pero ese no es el tema. Además de esas muertes que no vamos a recuperar, Leonardo, los años de pandemia generaron un rezago importantísimo en la atención de otros padecimientos. Fueron más de 40 millones de consultas externas que no se realizaron. Más de 7,5 millones de consultas de alta especialidad que no se realizaron. Es decir, una persona que tiene una diabetes que regularmente tiene que ir, dejó de ir un periodo importante. 600,000 cirugías que se tuvieron que reprogramar. 1,300,000 mastografías que no se realizaron. Ahí hay un rezago que tenemos que resarcir inmediatamente, porque si no la vamos a pagar con la vida de otro tanto importante de mexicanos. Si no atendemos el que haya un sistema de financiamiento y atención serio,
nuevamente, si no reconstruimos el sistema de planeación, compra y abasto de medicamento, que no va a salir con una frase coqueta en la mañanera, y si no nos dedicamos ya a planear un mecanismo para resarcir, ya no lo que teníamos de problemas anteriores, resarcir el rezago que se generó, es imposible que podamos soñar, no con Dinamarca, tener lo que teníamos y México había construido a lo largo de 4 décadas del esfuerzo de hombres y mujeres en este país. Que parecía una política, estaba delineada como una política de Estado. Hay 2 indicadores, digo, más allá de lo político y más allá de las simpatías. Claro, un presidente que puede darse el lujo de decir, no hay gasolina, la gasolina está a 25 pesos y le creen, pues también te pueden creer que lo del, ¿cómo se llama? Que es una maravilla y que esto es una cuestión de voluntad. 2 datos que te pongo sobre la mesa después de todo lo que has dicho. ¿Podemos acreditar que la esperanza de vida en este país se ha reducido? Y 2, que el gasto de bolsillo, o sea, si el sistema fuera tan bueno como en Dinamarca, no tendríamos que estar sacando dinero de nuestro bolsillo para ir o a farmacias y similares o algo, a donde tú quieras, cualquiera de ellos, y decir, oiga, trátese como pueda, porque el Estado no está en condiciones de atenderlo. Salomón. Los 2 datos de manera muy puntual. El primero, México redujo casi 5 años la esperanza de vida al nacer. No hay otros datos publicados en la revista Lancet, quizá el diario más prestigiado en materia de salud en el mundo. O sea, una historia puede decir, los mexicanos a lo mejor eran más felices en el 23, pero vivían menos años. Las 2 cosas son ciertas. No, es que dicen que estamos tan muy felices. Yo digo, Leonardo, al revés. Estamos felices porque vivimos menos años, ¿no? Pero además, si hay una variable que debería de medir el éxito de la humanidad, esa es la esperanza de vida al nacer. No tengo es la que menor rompimos, es la que logramos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un descenso. Oye, y nosotros estamos en primer lugar del descenso. Sí, es lo que es dramático. Y el segundo que preguntabas, en estos años incrementó 40% el gasto de bolsillo, es decir, lo que las y los mexicanos tienen que destinar de su propio bolsillo. Muy contentos por eso, estamos gastando más. Porque gastamos más, estamos más felices. No, mira, Leonardo, la salud requiere soluciones serias y para ello hay que hablarnos en serio. Salomón, muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate, nos vemos la semana próxima. Pausa, volvemos. El gobierno formaliza la propuesta de liquidación de Notimex a trabajadores a través de los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo, así como el vocero de la Presidencia, formalizaron la propuesta de liquidación, en este caso a los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que pasa, pues, según el proyecto del Ejecutivo, a mejor vida. Deisy Herrera, Tamaulipas, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues un nuevo ataque extrajudicial, esta vez presuntamente a manos de elementos de la Guardia Nacional, es lo que están acusando familias de Nuevo Laredo. Esto porque el día de ayer, pues elementos que portaban toda la indumentaria propia de la Guardia Nacional dispararon contra los tripulantes de una Suburban color guinda con placas de Texas, y pues el resultado de este ataque hay hoy 3 personas muertas. Es un hombre de 56 años de edad y una joven con 8 meses de gestación, cuyo pues bebé neonato también murió. Hay 3 personas heridas, entre ellos un menor de edad, y pues se está acusando que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes dispararon contra estas personas. Ya el día de hoy, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Sin embargo, por la naturaleza de los delitos, fue remitida esta carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, que ya está investigando la situación. También hoy, aquí en Ciudad Victoria, tuvimos el compromiso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, de que este hecho, como otros que han ocurrido en otras entidades federativas del país, donde Fuerzas Armadas dedicadas a tareas de seguridad se han visto envueltas en este tipo de situaciones, pues no quedarán impunes. Ese es el compromiso. La próxima semana una comisión bicameral, así como el Gabinete de Seguridad Pública, va a analizar la tarea de las Fuerzas Armadas, doctor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Y le comentaba que hoy se dieron a conocer los precios, el quién es quién en los precios, la gasolina, esta que no iba a subir o que iba a estar en 10 pesos, ¿no? Nos habían dicho. Bueno, la normal está en 22.25 en promedio y la premium en 24.35, el diésel en 23.63. Cuando ve uno efectivamente la gráfica de los precios a 14, 15 pesos, pues sí hay una distancia enorme. Vamos ahora con Carlos Rosanov hasta Guanajuato, donde un horrendo crimen que incluye a un niño en un balneario ha enlutado nuevamente a Guanajuato. Carlos, adelante. Leonardo, un gusto saludarte a ti, el auditorio, muy buena noche. Pues sí, te comparto que el día sábado, aproximadamente a las 4:25, 4:30 de la tarde, un comando armado de aproximadamente 20 personas ingresaron a un balneario denominado La Palma, esto en el municipio de Cortázar, un balneario que se encuentra a 15 kilómetros del municipio de Celaya. Llegaron de manera directa a abrir fuego en contra de un grupo de personas que se encontraban en unas mesas en un área techada del balneario, asesinando a 7 personas, entre ellos un niño de 7 años de edad. Otra persona más resultó lesionada por impactos de bala. Esta persona se encuentra hasta el momento grave en un hospital en Celaya. Estas personas incluso cuando ya se iban de retirada, entraron a la tienda donde están las oficinas del balneario y arrancaron las cámaras de seguridad, se llevaron el disco duro, se llevaron todas las pruebas que podrían incriminarlos, donde se pudiera ver la imagen de sus rostros. El día de ayer, el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, estuvo en un evento de la feria de San Marcos, allá en Aguascalientes, y ante diversos medios de comunicación manifestó que esto es un ajuste de cuentas, es venganza entre cárteles, es una de las líneas de investigación que tiene la Fiscalía General del estado de Guanajuato. ¿Debe dar tranquilidad o qué, Carlos? De estas personas. ¿Perdón? Eso nos debe dar tranquilidad. Todos tranquilos, se murió un niño, pero es un ajuste de cuentas. No, definitivamente no. Definitivamente no. Como sociedad seguimos consternados por lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato. Leonardo, el gobernador lo que manifestó pues es la línea de investigación que se tiene hasta el momento y que bueno, pues ya se creó una célula especial de parte de agentes, conformada con agentes de investigación de la Fiscalía para dar con los responsables de los hechos, que el gobernador aseguró que se va a dar con los mismos. Pero de que es una tragedia porque sea o no sea ajuste de cuentas del hecho de que un niño de 7 años pierda la vida, el hecho del terror que se vivió en el interior del balneario, el cual se desconoce el número de personas que había en el mismo, pero vaya, las personas que estaban disfrutando un día tranquilo, un día de vacaciones, pues salieron horrorizadas después de este macabro espectáculo. Pues sí. Gracias, Carlos. Leonardo, a la orden. Muy buenas noches. ¿Qué le parece? Pues estás ahí en el balneario, ahí llegan a matarlos, incluido a un niño de 7 años. Argenis Esquipulas, Chiapas, buenas noches. Muy buenas noches, te saludo desde el estado de Chiapas y para comentarte que el día de hoy sujetos desconocidos asesinaron a balazos a Jerónimo Ruiz, líder de los artesanos, esto en Santo Domingo, mercado de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Cabe mencionar que Jerónimo fue interceptado juntamente con su primo Narciso Ruiz, líder de la organización Almatrach y también líder de 2 grupos de motonetos, grupo delictivo, que se le han impuesto cargos a ellos, como el asesinato de lo que es Jerónimo, también de nombre el fiscal de indígenas. Ante este asesinato de este líder del mercado de artesanos y de grupo motoneto, se desató un caos violento en toda la ciudad y en la zona norte, donde hombres armados empezaron a disparar y a realizar tiros al aire también. Hasta estos momentos se encuentran una suma más de 2 motonetos sin vidas, realizaron quemas de casa y continúan los bloqueos. Ante esto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación con parte de la Fiscalía del Distrito Altos para dar con el paradero de estos líderes, de estos grupos delictivos y también para dar con el responsable de la muerte de Jerónimo. Las clases fueron suspendidas en turno vespertino, los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana, en punto de las 12 del día hacia las 6 de la tarde se continuaba estos actos vandálicos en San Cristóbal de las Casas. Los corredores turísticos, comercios, escuelas estuvieron cerrados ante los disparos en todo San Cristóbal de las Casas.
Ay. ¿Algún apunte más? Bueno, pues hasta estos momentos se han hecho sobrevuelos por parte de lo que es la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas. Ante esto también dio a conocer el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, que se estará dando con el responsable y se estarán tomando medidas ante este hecho violento que la verdad puso en pánico no solamente a los habitantes, sino a los turistas que se encontraban en los corredores, y en videos que circulan en redes sociales, pues estaban observando de cómo las personas estaban resguardando. Un grupo de alrededor de 300 motonetos tomaron la ciudad con bloqueos, quemas de llantas y también la quema de una vivienda, quien supuestamente fue el actor intelectual de la muerte de este líder de Amatrach y también de los grupos motonetos y también de este líder de artesanos. Cabe mencionar, para explicar, este grupo de motonetos son diferentes tipos de célula. Están los grupos de motonetos, los Quesos, los Torres, los Jerónimos, los Pelutes, los SAC, linaje indígena, chamula, raza, entre otros. Son en varios grupos de motonetos y están fuertemente armados. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. Y cuando uno le echa un vistazo a la actualidad internacional, pues hay muchas cosas que vale la pena tener en cuenta para hacer el análisis político de México. Ya ve que los politólogos pues, no tenemos capacidad de experimentar, lo que hacemos es mucha política comparada y sorprende pues como país como Italia, que han llegado a que los gobiernen ni más ni menos que la extrema derecha, con un discurso profundamente reduccionista. Este es el caso de Estados Unidos. Ya ha visto usted, hace un momento platicábamos con Guillermo Valdés, la extrema derecha americana está con el tema, o metemos a las, en este caso, organizaciones criminales mexicanas a la categoría de terroristas, o nos abren la posibilidad de que los invadamos. Bueno, no invadamos, intervengamos directamente en sus cuestiones. Tú dices, bueno, ¿dónde se perdió esa sofisticación de un consenso entre las élites norteamericanas para conducir una política exterior y decir, a ver, no puede ser que nuestros legisladores del republicano estén diciendo esas barbaridades para encender en este caso por las pasiones más elementales de las sociedades, así directamente? No, sí, vamos contra los mexicanos que son los que están envenenando a nuestros hijos. En Italia vamos a impedir que vengan estos migrantes que nos quieren quitar todo. Y así poco a poco vas viendo cómo esta sociología de pueblos profundamente sofisticados desde el punto de vista político. Italia pues, es la patria de Maquiavelo y Estados Unidos es la sociedad que admiró tanto Tocqueville, la revolución democrática, la llamó en su momento. Han caído en estas cosas y cuando uno ve a la dulce Francia, bueno, pues en este caso rota por una reforma que no les está pidiendo que se amputen el brazo derecho o izquierdo, ¿no? Les está diciendo hay que pasar de 62 a 64 años la edad de jubilación. Eso es lo que está planteando Macron, quien ahora le dice a la gente, reconozco su cólera, ahí también tienen indignados y toda la demás gente que dice, ¿cómo se atreve el gobierno a decirme esto? En vez de tener la sofisticación de otros tiempos, decir, a ver, da como para que la sociedad francesa mantenga un régimen de pensiones así, con una esperanza de vida, que a diferencia de lo que ocurre en países como el nuestro, va creciendo. Tiene sentido que de 62 a 92 años vivas pensionado y no te digan, oiga, pues vamos a moverlo a los 64. La verdad es que cuando ves ese choque tan brutal en la calle, dices, ¿y dónde está toda la sofisticación, toda la capacidad de ir agregando demandas e ir efectivamente generando, en este caso, elementos que eviten un choque tan directo entre el poder público y la calle? Bueno, el Consejo Constitucional ya dijo que sí, que es constitucional la reforma de Macron, y él dice, 100 días me doy para tratar de pacificar, calmar la cólera de los franceses que están pues, muy molestos con su reforma. Doctor Borges, te saludo. Oye, Leonardo, muy buenas noches. Qué bueno que tocas el tema de la sofisticación, porque hablar de cómo va evolucionando nuestros derechos, cómo se vuelven progresivos, es hablar, por ejemplo, del derecho al acceso a la información o el derecho a la privacidad, Leonardo. Y justo en estos momentos estamos entrando en una situación muy particular donde el órgano garante de acceso a la información pública, el INAI, que es un organismo constitucional autónomo, es un poder independiente del gobierno, pues está en una situación compleja, difícil, donde no puede instalar su pleno
para atender los asuntos más delicados y difíciles del acceso a la información pública y de los datos personales. Y cuando decías, qué difícil es esto, entender los nuevos derechos, qué difícil es entender estas nuevas discusiones que son sofisticadas, no puedo evitar pensar pues en 129 millones de mexicanos que, por supuesto, entendemos que existe un INAI, entendemos que existe un acceso a la información pública, no todos lo hemos ejercido, no todos hemos solicitado información, pero todos nos beneficiamos de ella. Y cuando hablamos de un órgano que está en riesgo de operar eficazmente, pues no es un asunto sofisticado, técnico, pero no menos importante para la vida cotidiana de las personas. Y ahorita estamos en esa situación y el Senado de la República tiene una oportunidad en los próximos días de resolver la parálisis en la que se ha colocado al Pleno del INAI, que es un órgano que tutela derechos de avanzada para las mexicanas y los mexicanos. Leonardo, qué interesante esto que planteas de Francia, pero qué tan cercano tenemos estas discusiones también de derechos aquí en México. Absolutamente. Oye, a mí lo que me resulta irritante o frustrante, no sé qué en este caso, digamos, describe mejor el sentimiento que tengo, es que un órgano que hemos construido, recordaba pues todo lo que hizo el Grupo Oaxaca, que tuvo una lógica pluripartidista, que es un órgano que ha estado pues al servicio de la ciudadanía, se ha atacado de manera tan despiadada e inicua por quienes, entre otros, en este caso el presidente López Obrador y su secretario de Gobernación, participaron de todo el proceso de transición. O sea, me resulta irritante y frustrante que actores que han estado en el campo democrático ahora tengan una actitud tan profundamente reduccionista respecto al INAI, Eduardo. Cuando menos es curioso, porque yo creo que un gran usuario del INAI y de la Ley de Transparencia fue el propio candidato López Obrador, quien se benefició de la información que se iba revelando sobre el gobierno de Fox, sobre el gobierno de Calderón, sobre el gobierno de Peña Nieto, fue el propio candidato López Obrador en sus distintos momentos políticos. Es un usuario del INAI y ahora que está del lado del gobierno, pues incluso las frases son desafortunadas, ¿no? La frase que se filtró el día viernes de una reunión del secretario de Gobernación con senadores de su grupo parlamentario es muy desafortunada, ¿no? El mundo ideal es un mundo donde el INAI no funciona plenamente, ¿no? El mundo ideal para la clase política, pero no así para los ciudadanos, Leonardo. Por eso creo que sientes esa indignación, molestia, frustración que yo también comparto, porque el mundo ideal de los políticos no es el mundo ideal de los ciudadanos. A mí me encantaría tener un INAI al que todavía le pidiéramos más, que exigiera todavía más al gobierno, que pudiera funcionar cabalmente y que le resulte incómodo a cualquier fuerza política del color que sea. El INAI no es un órgano del gobierno, es un órgano de la sociedad, y vaya que ha costado trabajo. Se quejaba el presidente que le piden lo que gasta en papel del baño en su departamento en Palacio Nacional. Pues hay que recordar que a Fox le medían las toallas, Eduardo. O sea, nada personal, es parte de una lógica institucional que además son recursos públicos, no se debería enojar por eso, ¿no? Sí, se gasta en un avión presidencial, o se gasta en toallas, o se gasta en papel de baño, es nuestro dinero, Leonardo, ¿no? Y tenemos que preguntar, y tenemos derecho a preguntar lo que se nos antoje dentro del marco de la Ley General de Transparencia sobre los temas que sea. A veces se nos olvida también que muchos de los usuarios, por ejemplo, están pidiendo información básica sobre su salud, sobre su expediente médico. No todo es la Presidencia de la República, y el INAI no solamente está aquí para ver por el Ejecutivo Federal o para relacionarse con él, también le toca el Congreso, el Judicial, y cuando gobiernos municipales fallan en la entrega de información y llegan estos asuntos al Pleno del INAI, también se revisan asuntos delicados para la vida cotidiana de muchos connacionales que no viven en Palacio Nacional. No es personal, Leonardo, y de veras que no. ¿Qué diferencia cuando eres usuario de este lado de la información a cuando te toca responder del otro lado como gobierno? ¿Cómo cambian las cosas, Leonardo? Sí, y la idea esta de que este gobierno es excepcional, pues aún si lo concediéramos de que este gobierno es excepcional, que no necesitamos Notimex porque la mañanera nos enteramos de todo, uno diría, bueno, presidente, usted es excepcional, pero el que venga no va a ser excepcional. ¿Por qué condena a la inanición? Pues dijo, sería igual que tuviéramos o no un INAI, ¿por qué condena a la inanición un órgano que ha probado su eficacia en estos años, Eduardo? Sí, completamente de acuerdo. Uno no diseña instituciones para el presidente en turno, uno diseña instituciones para el peor de los escenarios
en el que nos podemos concentrar o podemos imaginar colectivamente, pero además, Leonardo, el que piense que esto es sobre él, sobre el presidente López Obrador, pues comete un error. El INAI trabaja en muchos temas que son de la vida cotidiana de las personas. Hoy platicaba con Jacqueline Pechard, que nos decía, el grueso de las solicitudes son para conocer el número de semanas cotizadas, temas que tienen que ver con el IMSS. No podemos reducir el INAI a la relación con el presidente o con el Ejecutivo Federal. De desarrollo de tu colonia, de un montón de temas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Pero así estamos, mi querido Eduardo. Te mando un gran abrazo y seguimos pendientes. Yo también te mando uno de vuelta y que sea una muy buena semana para ti, Leonardo, y para el auditorio. Y creo que hay que defender el INAI porque es una institución ciertamente que garantiza los derechos de los ciudadanos. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo, le agradezco su preferencia, sea rabillosamente feliz, se lo merece.